Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya están todos conectados. Bueno, comenzamos. El tema de hoy que son los medios convencionales. Ya va, déjame ver aquí. Los medios de comunicación convencionales. ¿Qué son los medios convencionales? Los medios que tradicionalmente se han usado para inserciones publicitarias, como son la prensa, el radio, el cine, exterior e internet. Históricamente ha acumulado un total de inversión mayor que los medios no convencionales, pero en los últimos años ha cambiado la proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas están usando más los medios no convencionales que los convencionales, que son la prensa, la radio, el cine, los textos, todo eso, porque ahorita las redes sociales se ha agudizado más, pues, se ha incrementado más. ¿Cuáles son los medios para el aprendizaje, convencionales para el aprendizaje? Los materiales de los medios convencionales son los textos impresos, los libros, la fotocopia, la fotocopia, los periódicos, los documentos, los tableros didácticos, la pizarra, el franelograma y los materiales manipulativos que son recortables, como las cartulinas, los juegos de arquitectura, los juegos de sobremesa. Las características de los medios convencionales son que los medios que difunden información a través de su contenido, también organizan esta información y sus respectivas temáticas. También pueden cumplir una función didáctica, además de generar conocimiento, también con un aprendizaje sobre diferentes actividades, que era lo que estaba ahorita como que estamos conversando con Andrea, ¿sabes? Con la parte de la niña que no tenía los textos en su escuela, sino que eran materiales PDF. Entonces ahí ellos están con un medio no convencional. Y los libros, que son los medios convencionales, no lo estaban usando en esa escuela que ella me estaba comentando. ¿Qué tipo de aprendizajes promueven los medios convencionales? El uso de ambientes virtuales de aprendizaje que favorecen la inclusión digital de estudiantes y profesores, además de estimular la enseñanza semipresencial, haciendo las clases, por supuesto, más dinámicas. Las actividades que son relacionadas con los medios de comunicación fomentan una metodología de trabajo enfocada al aprendizaje corporativo y al desarrollo de las competencias clave en los estudiantes. ¿Cuáles son los medios de comunicación no convencionales? Los medios de comunicación no convencionales son las redes sociales, el marketing, el celular, acciones con el punto de venta como son los stands promocionales, las muestras gratuitas de productos, etcétera, folletos, buzoneo. ¿Qué se entiende por los medios no convencionales? El resto de los medios que la publicidad utiliza para comunicar un mensaje al mercado. En la actualidad la inversión realizada en estos medios es superior a lo que se invierte en los medios convencionales. Era como les estaba comentando anteriormente. Los medios no convencionales están con más auge porque los utilizamos más, sobre todo en las redes sociales. Se agarra y se tiene para uno informarse, para uno buscar información de cualquier índole. Nosotros buscamos en YouTube, hacemos toda esa serie de cosas y entonces la parte convencional ha ido decayendo, como ya lo sabemos. Por lo menos muchas personas no leen libros, no leen libros, o sea, el hábito de la lectura lo han perdido y entonces ya nosotros nos abocamos más en los medios no convencionales. Entonces, en los entornos virtuales de aprendizaje, ellos son herramientas que a medio camino entre un aula virtual y un sistema de gestión de aprendizaje y permiten hacer lecturas o complementar la formación presencial. ¿Cuáles son los medios y materiales educativos? Centrándonos en los medios y materiales didácticos,
Diríamos que los medios son los instrumentos de los que nos servimos para la construcción del conocimiento, mientras que los materiales didácticos son productos diseñados para dicha adquisición. Los medios no convencionales, el resto de los medios que la publicidad utiliza para comunicar un mensaje al mercado, en la actualidad la inversión realizada en estos medios es superior a la que invierten en los medios no convencionales, como les estaba diciendo anteriormente. Los principales son el marketing directo, los regalos publicitarios, la publicidad en el punto de venta, ferias, patrocinios, catálogos y tarjetas. La comunicación no convencional o a través de los medios no masivos, por el contrario, nos encontramos con la comunicación no convencional. Esta se compone con todos aquellos medios que no se catalogan por masivos, es decir, que se dirigen a un público más cerrado, concreto y personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por lo menos tengo una página de Instagram o una página en Facebook o cualquier de las redes sociales. Entonces yo tengo ese público, me va a ser cerrado y es concreto y es personalizado, porque vamos a suponer, a mí me gusta hablar de las estrellas, voy a dar como un ejemplo, a mí me gustan los astros, me gustan todas esas cosas, entonces yo busco las personas que tienen esa información, las personas que tienen su página con esa información. Entonces ese es un público que es cerrado, porque yo voy a seguir a la persona con mis necesidades y mis intereses. Entonces, como se dice, es más concreto y es más personalizado. Para todo esto hay unas ventajas y unas desventajas en la comunicación moderna. Por supuesto, son de fácil acceso, es constante y una fácil comunicación, facilita la vida en muchos aspectos, porque por lo menos yo necesito una información, voy, busco mi celular y me conecto y busco mi información. O si no tengo mi computadora, o si no busco un canal de YouTube, una información. Es más rápido. Hay bidireccionalidad, hay una formación, hay una velocidad, porque por lo menos vamos a suponer, yo quiero buscar una información de un libro, y entonces yo voy a buscar esa información en el libro, no tengo que ir a la biblioteca o tengo que ir a una librería a comprar el libro, entonces para buscar la información, ¿no? Aquí esto es veloz, pero también tiene sus ventajas. Hay una dependencia, porque nosotros, muchos y la mayoría de las personas ahorita estamos adictos al celular, porque todo el tiempo es el celular, en las redes, busco aquí, busco allá. Entonces tú ves a las personas es puro con el celular. Y también hay una falta de veracidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando por lo menos nosotros, siempre se ha visto mucho en las partes de cuando tenemos en las redes sociales o tenemos en el WhatsApp, entonces esas cadenas. Entonces una persona a veces ni siquiera lee la información, pum, y la envía a la otra y la envía a la otra. Entonces, a veces esa información no es veraz. Entonces uno antes de mandar una información tiene que corroborar que esa información sea cierta. Porque a mí por lo menos, ejemplo, me han mandado informaciones, entonces yo digo, pero ya lo revisaste, viste de dónde eras, porque no es que vas a mandar una cosa por mandarla, porque hay gente que hace esas noticias falsas y lo que hace es rodarla. Entonces ahí tiene una desventaja, que a veces hay falta de veracidad, y entonces a veces, de hecho, me han mandado información, y entonces cuando uno va a buscar en las noticias y todo eso, esa información no sale por ninguna parte. Entonces fue alguien que se le ocurrió decir tal cosa, y bueno, entonces la gente va llevando y va haciendo esa noticia que no es veraz. La literatura y la sociolingüística. Vamos a pasar al otro tema. Que es la literatura y la sociolingüística. Ok. La sociolingüística estudia la relación existente entre el lenguaje y la sociedad. Hay quienes ven una diferencia entre la sociolingüística y la lingüística. Ellos sostienen entonces que la lingüística se ocupa de la estructura de la lengua y excluye los contextos sociales en los que se aprende y se usa el lenguaje. Esta visión es que de las teorías estructurales, pero quienes piensan que en esta relación se encuentran entre los mismos orígenes del lenguaje humano,
No es posible estudiar el uno sin el otro, o el una sin la otra. En este sentido, se cree que la relación entre la lengua y la sociedad es una relación necesaria, puesto que no hay una lengua sin una sociedad. Algunos autores sostienen que la lingüística es sociolingüística, porque ellos vienen entrelazados. La lengua y la sociedad son dos realidades interrelacionadas, de tal manera que es imposible concebir la existencia de una sin la otra. Para que la sociolingüística, o sea, para que la lingüística y la lengua hablen, tenemos que tener los humanos y que es en la parte de la sociedad. Y entonces una no puede ir independiente de la otra. Esas van, como les dije, van interrelacionadas. La finalidad básica de una lengua es de servir de instrumento de comunicación y por lo tanto en parte de la cultura de que la forma parte. Pero la lengua no es simplemente un vehículo para transmitir información, sino también un medio para establecer y mantener relaciones con otras personas. La función de la lengua es establecer contactos sociales y el papel social de transmitir informaciones acerca de los mismos hablantes que forman parte de la íntima relación entre la lengua y la sociedad. Como les estaba repitiendo, o sea, ellas van interrelacionadas, o sea, la lengua y la sociedad. Entonces, es por eso que se llama sociolingüística. La lengua nos transciende y no podemos cambiarla. En el sistema semiótico más importante y esencial, que encontramos cuando nacemos y es abstracta, aunque sea una cosa. La realizamos en el habla, que es individual y que comprende lo que es accesorio. Cuando al separar la lengua del habla, se separa a la vez lo que es social y de lo que es individual, lo que es esencial y de lo que es accesorio, y más o menos accidental. Un solo individuo no cambia la lengua. Lo que podemos hacer en todo caso es predecir hacia dónde va el cambio lingüístico. Por ejemplo, a partir de ciertos constructores teóricos ideados por el seno de la sociolingüística, como los llamados modelos sociolingüísticos ideados por la BOT, con el conocimiento de la covariación de las variables lingüísticas, son las variables sociales. Hacemos la hipótesis de que las generaciones futuras van a hablar como los jóvenes, de que las mujeres de la clase media-baja nos indican hacia dónde va el cambio de la clase media-baja en situaciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les he dicho en las clases anteriores. Una persona no es que estamos discriminando ni estamos diciendo, bueno, porque esta persona está en clase baja, está en clase media alta, no, sino que el léxico de la persona y el desenvolvimiento de esa persona que está en una clase baja, media baja, no es el mismo de una persona de clase media alta, porque ellos, por ejemplo, van a decir groserías, se van a actuar de una u otra manera para expresarse o dirigirse a una persona. Igualito los niños los van a copiar, porque ese es su modelo, porque ellos lo que van a es imitar esa conducta. Entonces, en cambio, por lo menos una persona que se dirige de una forma educada, de una forma correcta, el niño va a hacer lo mismo. Él se va a dirigir de esa forma. Entonces, por eso hay una covaluación de las variables lingüísticas en la parte social. La variación es la realización diferenciada de este tipo frente a un token, de la representación frente a la realización de lo general frente a lo particular, como por ejemplo, de un fonema frente a un foro, de un elemento morfosintáctico, como el pronombre de una segunda persona, y el singular en sus distintas realizaciones, como ejemplo, usted, vos, tú, de una forma discursiva, como el saludo de sus diversas actualizaciones. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué hubo? Entonces está la otra parte, como les estaba comentando. Panita! Y entonces hay una diferenciación. La diferenciación ocurre dentro de los distintos grupos sociales, de edad, de género o etnia, en las distintas situaciones formales o informales, pero la variación no implica siempre un cambio, mientras que la variación pueda ser estable, el cambio se produce en el sistema lingüístico como una pequeña catástrofe, que era lo que yo les estaba comentando. No quiere decir que es papanita y entonces sea malo, sino que por lo menos los jóvenes no hablan igual que los adultos.
por lo menos cuando uno está reunido con que son ustedes que son jóvenes, ustedes se van a dirigir de una forma y a veces nosotros los adultos no entendemos lo que están hablando, porque a veces se saludan y uno no entiende qué es lo que están diciendo, porque ya tienen sus grupos sociales, tienen una edad, tienen un género, y eso es igual que las etnias. En las etnias ellos hablan de otra forma que uno tampoco las entiende. En efecto, lo que pudiéramos considerar como parte del conflicto lingüístico, también hay situaciones de conflicto entre las lenguas y entre los dialectos. En un aspecto de la relación la lengua-sociedad, pero solo uno de ellos. El otro aspecto que nos proponemos abordar, como ya les había comentado, es la covariación, que se da entre las variables lingüísticas y las variables sociales, y el sentido que conlleva por qué la realización de la lengua implica una elección, una acción dentro del paradigma, aunque esta covariación corresponde solo a una pequeña parte de la relación entre el lenguaje y la sociedad, pues se trata de alguna forma del segmento del sistema lingüístico, que en esta situación de inestabilidad es ella la que se ha tomado generalmente como el objeto de la psicolingüística, pero es quizás la que se siente más a flor de piel, la que se interpreta generalmente como la totalidad de la relación lenguaje-sociedad. Tanto las situaciones de conflicto lingüístico como la covariación parece ser el resultado de la influencia de la sociedad sobre el lenguaje. Pero hay otro aspecto de la relación entre el lenguaje y la sociedad, que surge el hecho de que el lenguaje es un instrumento del pensamiento y de la comunicación del pensamiento. El lenguaje determina el pensamiento que se sostiene en las diferentes sociedades que viven en mundos distintos, porque la visión de nuestro entorno es de la lengua aprendida de cuando somos niños. La formación de las ideas parten de una gramática determinada y la naturaleza se clasifica, se organiza de acuerdo con las líneas marcadas por la lengua nativa. No es un proceso biológico, sino cultural, para que algunos lingüistas, como es por lo menos los Hopis, es una tribu, ellos hablan a las nubes en sus oraciones para que llueva. Es una manera diferente de concebir el mundo. Nosotros no le vamos a hablar a las nubes para que lluevan, pero en esa etnia, en esa tribu, ellos sí les hablan a las nubes para que llueva. Y entonces eso no está mal, porque tú no le vas a decir que eso está mal. Entonces eso es su manera diferente de concebir el mundo. Las connotaciones, evocaciones y valores comunicativos y efectos contextuales que difieren de una lengua a otra, incluso dialécticamente. Por ello, aún cuando se pueden refutar las hipótesis del condicionamiento social de la lengua, puede aceptarse que pueden de algún modo condicionarse los modelos sociales. Por ejemplo, en la organización del léxico, en el caso de la nieve de los esquimales, o en los sistemas de parentesco reflejados también en el vocabulario. Los valores sociales tienen también efectos sobre la lengua en los tabúes, en las cosas que no se dicen o que no se usan. ¿Qué es la sociolingüística y en qué consiste? La sociolingüística es el estudio, como yo les había dicho, del lenguaje tal como es utilizado, así como en la sociedad, en cuanto ente se comunica, en el campo que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, entre los usos del lenguaje y las estructuras sociales en las cuales viven y se desenvuelven los usuarios de la lengua. Los orígenes de la psicolingüística, sobre la ruptura epistemológica motivada por la revolución científica y la adopción de un nuevo paradigma, es un hecho fundamental, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene lugar en el mundo anglo-norteamericano y luego en otros países. Las crisis de las concepciones historicistas de la historia y el surgimiento de una corriente neopositivista en el mundo de la ciencia, que será la llamada revolución cuantitativa, donde se enfrentan lo cualitativo y lo cuantitativo, en el que se oponen las teorías, métodos, técnicas de trabajo
y dos concepciones diferentes de la investigación científica. Es así que antes de la Segunda Guerra Mundial, los estudios acerca del lenguaje solo estaban contemplados en los conceptos aportados por Ferdinand de Saussure, que en su parte más estructuralista, donde el eje del estudio se centraba pura y exclusivamente en la lengua. De esta manera, la revolución científica permitió un nuevo enfoque que se centra en el estudio del habla en un contexto sociocultural. La ciencia del habla nunca se desarrolló, pero lo de la lengua ha sido extremadamente exitosa durante el último medio siglo. Así, el desarrollo de los estudios socioculturalmente contextualizado en los años 60 se debe a la necesidad de refutar las concepciones estructuralistas y generativistas del lenguaje, ya que el objeto del estudio de ambas corrientes está focalizado en lo microlingüístico. Por un lado, la teoría de Saussure comprende el lenguaje a partir de la dicotomía, que es lengua y habla. Su objeto de estudio es la lengua, dado que se entendía como un sistema de signos lingüísticos homogéneos, mientras que el habla es discriminado de un objeto porque el uso de la lengua es individual, incapaz de poder estudiar. Por otro lado, el interés de Chomsky recae en estudiar la competencia, el concepto que hace referencia a aquellos conocimientos que tiene un hablante de la lengua, mientras que discrimina la actuación, que es la puesta en funcionamiento de esa lengua. Estos enfoques del lenguaje están concentrados en analizar los rasgos formales de una lengua idealizada. Por ello, los lingüistas comienzan a interesarse en lo macrolingüístico y a estudiar la heterogeneidad del lenguaje en relación a la actuación lingüística concreta de los hablantes.